con UNICET por el doctor Damián Salgado, autor de artículos y orador en temas de numismática antigua, presidente de la Federación de Entidades Numismáticas Medallísticas Argentinas, FENIMA, secretario del Instituto Federal de Investigadores Numismáticos de la República Argentina y FINRA, miembro fundador y actual presidente de Adventus Numismática Antigua. Hoy nos trae un interesante tema, para lo cual tiene la palabra Ulises. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Hoy voy a hablar sobre un tema que muchos hemos escuchado a través de la historia en nuestras vidas. Hemos sentido nombrar de la erupción del Vesubio que congeló varias ciudades, pero especialmente Pompeya. Quienes hayan tenido posibilidad de ir a las ruinas hoy en día es prácticamente un recorrido de un día entero o más, solamente esta ciudad, y es una instantánea prácticamente del momento del cataclismo. Se mantiene en muy buenas condiciones, relativas buenas condiciones, y podemos sacar un montón de información de ella. Lo que vemos acá es una toma aérea, una vista aérea de las ruinas. La ciudad de Pompeya es un asentamiento osco hacia el siglo VIII en esta zona. Esta era una zona portuaria por naturaleza, estaba muy cerca del mar y tenía acceso al río Sarno, con lo cual era un enclave importantísimo para el comercio, y eso lo vieron las primeras poblaciones que se asentaron, en pequeños grupos primero, pero después hacia el 540 los samnitas ya ocupan una porción importante de este asentamiento y son asimilados por griegos. Los griegos desarrollan aún más este asentamiento y la ciudad, que originalmente era ese cuadradito nomás, pasa a ser una ciudad un poquito más grande, amurallada. Mantiene, no sé si se nota mucho, pero mantiene la típica tradición etrusca de hacer un cardo decumano y un cardo máximo, que son las avenidas principales. Las ciudades antiguas generalmente se hacía una muralla alrededor, en una especie de dámero, y se centraba al principio. El mercado estaba en alguna de los extremos de las calles principales, pero después se dieron cuenta que era lo mejor poner el foro en el medio, en el cruce de ambas intersecciones, ¿no? de ambas calles. El cardo máximo y el cardo decumanos es lo que plantaba el trazado principal de la ciudad. Esto lo pueden ver después cuando la ciudad se agranda, el cardo también pasa a ser de acá y de acá. O sea, estas las calles principales, ¿no? Bueno, pasan los años, yo estoy haciendo un poco de contexto de qué era Pompeya hasta ese entonces. La influencia de los romanos se empieza a notar, hacia el 300 a.C. se empieza a sentir fuerte la presencia y ya los samnitas pasan a un segundo lugar, los romanos se hacen cargo prácticamente, los propios pompeyanos se latinizan los apellidos, y esto es dentro de todo avalado tanto por pompeyanos como por romanos, hasta que en las llamadas guerras sociales hacia principios del siglo I a.C. Se enfrentan a Roma y Sila los termina doblegando. Sila, el dictador, los termina doblegando, quitándole privilegios a las familias poderosas y dándole otros derechos, como por ejemplo el nombre, pasar de municipio a colonia. Estas instancias jurídicas son muy importantes en el mundo romano y denotan un favoritismo en este caso, pero un favoritismo con efecto secundario, porque Sila, al nombrar la nombra colonia para meter a sus veteranos a que se vayan a vivir a Pompeya, y Pompeya pasa prácticamente a ser una ciudad romana. Obviamente, crece el comercio, crece el mercado, Roma desarrolla, como siempre, las ciudades a su mayor exponente, y era un clima agradable, era un suelo fértil, un mercado pujante, con sindicatos de mercaderes, con todo lo que un puerto costero tiene, o sea, todo lo que tiene una ciudad costera, mucho beneficio, y alternaba la gente en el verano, iba a pasar sus vacaciones a Pompeya,
llevando riqueza, porque estaba a 240 kilómetros de Roma, más o menos se podía decir que era una distancia accesible para la clase alta de poder viajar, trasladarse y pasar un verano agradable en una ciudad costera hermosa. Entonces tenemos estas dos cosas. Por un lado, la opulencia de las familias nobles que ya vivían en Pompeya, los nobles que iban a visitar, los comerciantes que tenían múltiples negocios realizados ahí en el foro, y lo mundano, el ambiente de los puertos que viene civilización de otros lados, no hablan el mismo idioma, no saben latín, no saben nada, y se confunde la sociedad con un bullicio de gente de unos 20.000 habitantes. O sea, una ciudad bastante bien parada para lo que era en tamaño, ¿no? Bueno, ahí podemos ver un poco el detalle de las cosas. Esto que ven en oscuro son los lugares que todavía no han sido excavados. Todavía falta, pero desde 1748 se viene excavando Pompeya y se viene excavando atrozmente. Obviamente en aquella época no había métodos muy pragmáticos y muy científicos de búsqueda. Incluso la Villa de los Papiros sufrió, junto con otras, muchas desgracias, porque los papiros que hoy en día estamos tratando de descifrar y con técnicas de rayos X leer lo que dicen los papiros que están carbonizados, son pedazos de carbón literalmente, se usaban en aquella época como antorchas, porque tenían la forma perfecta de antorchas, se prendía fuego y ardían. Entonces, en vez de tratar de preservarlo, agarraban un papiro viejo y lo prendían fuego para iluminarse en los huecos que hacían entre casa y casa. Es una cosa que, bueno, a partir de 1960 cambió esto y se empezaron a decir que todo lo que estaban sacando se estaba arruinando, entonces dejemos de sacar y hagamos cosas más conservacionistas. Esperemos un poquito a ver cómo se avanza. Como les decía, este cúmulo de civilizaciones, cúmulo de comercio, de flujo de un lado al otro, tenía el eje principal en ciudades de control fenicio, control griego. Era mucho lo que venía de ese lado, especialmente el intercambio que había con Ibiza. En Ibiza estaban los fenicios. Ibiza, la moneda tenía, en aquella época se llamaba Ebusus, Ibiza, y adoraban al dios Bes. El dios Bes, acá lo vemos en una estatuita, es un dios de mitología egipcia que fue pasando a los fenicios. Tiene una variante femenina también, y siempre se lo ve con un puñal en la mano y una serpiente en la otra. Acá en esta moneda justamente de Busus, Ibiza, lo vemos en la misma actitud, con la serpiente ahí se puede ver, y bueno, lo mismo de este lado, es prácticamente lo mismo. En la zona de Campania circulaba mucha imitación, mucha moneda imitativa, y había monedas de Masalia imitativa y monedas de Ibiza imitativa. Muy similares en peso, muy similares en tamaño, pero claramente de un estilo completamente distinto. Esto vendría a ser una imitación de Bes, del dios Bes fenicio, que circulaba ahí como cambio chico. Por los hallazgos, por los patrones de circulación, se cree que la ceca falsa, la ceca imitativa, estaba ahí en Pompeya. Así que bueno, ese es el mineral. Esto pasaba en el siglo II y I antes de Cristo, no es que estoy hablando puntualmente de la época del cataclismo. La otra ciudad es Herculano, está ahí unos kilómetros también de Pompeya, pero mucho más cerca de lo que era el volcán. Esta ciudad no se pudo excavar, se encontró antes, en 1738. Se pudo excavar más profusamente, pero esta estaba tapada por 25 metros de ceniza, y el peor inconveniente es que está debajo de la ciudad de la actual Herculano, con lo cual no se puede excavar demasiado, y solamente un 5% se cree de la ciudad excavada. Bueno, ahora sí pasamos al cataclismo del 24 de agosto, supuestamente, del año 79. Ya habían habido unos temblores anteriormente, habían sentido que la tierra se movía, pero en Pompeya, al lado de un volcán, no era algo tan extraño, era medianamente normal. Día 1 en Pompeya empezaron a sentir que lloviznaba ceniza, después la ceniza pasó a ser una
piedrita, decían que llovía piedra, pero que no pasaba nada porque no dolía. Era la que nosotros conocemos como plumita o piedra pómez, era una piedra que flota en el agua, así de ligera es. Pero claro, al poco tiempo la ceniza empezó a ser alta. Lo primero que hubo fueron 2 metros, 2,8 metros de ceniza, que empezó a molestar a la gente, ya costaba respirar, costaba moverse, y estaba todo muy oscuro. Entonces la mayoría, los que pudieron se escaparon, los que tuvieron la viveza se escaparon, otros decidieron refugiarse en sus propias casas, y el peso de la ceniza terminó haciendo mella en los techos y muchos se derrumbaron matando a los que vivían, a los que estaban refugiados ahí adentro. Si no sucedió eso, al poco tiempo un flujo piroclástico los terminó por aniquilar. El flujo piroclástico es una hondanada de viento muy caliente, con cenizas, con restos, con lava, con chispa, con fuego, o sea, un flujo caliente que los mata. Se le dice un flujo suave si tuviera entre 300 y 400 grados, un flujo cálido puede estar entre 700 y 1200, o sea, es una gran. Ese fue el primer día en Pompeya. El segundo día ya, sí, ahí explota bien el volcán, entra en erupción y ahí no se salva nadie, hay de vuelta un flujo piroclástico y ya la capa de ceniza alcanza los 4 a 6 metros dependiendo de la zona. Si bien algunas casas llegaron a sobrepasar el colchón de ceniza, la mayoría quedó tapado con sus habitantes y todo. Por eso es que hoy en día tenemos las improntas grabadas de los cuerpos que alguien se avivó y se dieron cuenta que si le ponían yeso, cada vez que encontraban un huequito le ponían yeso, podían sacar la impronta del cuerpo en la posición que estaba. Pues bien, la fuente principal que tenemos acá es Plinio el Joven, que cuenta cómo su tío Plinio el Viejo, que estaba a cargo de los navíos en Miseno, una ciudad cerquita de la costa de Pompeya, ve todo este cataclismo y decide mandar a todas sus naves a ayudar a la gente a rescatar, a ver qué se podía hacer. Realmente no entendía bien qué pasaba, pero quería ayudar. Plinio el Joven lo escribe 20 años después de lo sucedido, cuando le cuenta por cartas a pedido de Tácito, el historiador, le dice cómo murió tu tío, qué pasó, cómo fue. La realidad es que él tenía entre 7 y 8 años, mucho no se acordaba, y se lo escribe 20 años después. La fecha es algo muy debatido hoy en día. Él, como dije, fue el 24 de agosto del 79, pero todos creemos que puede ser un poquito más. La realidad es que hay algo así como 12 fechas probables que se van pasando en distintos textos. Plinio perece en esa misión de rescate. Este es un cuadro muy lindo del último de Pompeya, se llama, es del 1835. Y bueno, otra de las ciudades es una de las villas que pasó por este cataclismo es la villa del Bosco Reale. Es famosa porque se descubrió en 1895, pero en realidad todo se retrotrae más o menos hasta 1891, cuando Vincenzo di Prisco se da cuenta que hay unas ruinas en un lote, decide comprar esta villa, esta granja, y después pone a alguien a trabajar durante 2 o 3 años para que desentierre a ver si encuentra algo útil, y encuentra algo, evidentemente, porque enseguida pide permiso legal a las autoridades para poder excavar. En aquel entonces la ley decía que si uno excavaba en su propio terreno y encontraba algo, le pertenecía a él. Entonces Vincenzo consigue el permiso y empieza a excavar y saca el jackpot, lo que diríamos. Un tesoro de más de 100 vasijas, como ven acá, una platería impresionante, elementos de oro, de plata, 40 vasos labrados, de todo, y entre todo eso, por si no fuera suficiente, hoy sabemos que la quinta era de un tal Jucundo, que era un liberto muy poderoso, con muy buen pasar, y que aparentemente quiso guardar su tesoro. Cuando empezó todo esto, en una cisterna de vino de su villa, que seguramente tenía un viñedo, dejó a un pobre diablo custodiándolo, porque encontraron un cuerpo cerca de esta cisterna, y obviamente no pudo ni recuperar ni al pobre diablo ni a su tesoro, y por eso llegó a nuestros días. Fue impresionante. Se vendió, esto se sacó por el mercado negro al mundo, se vendió en Nueva York, se vendió en París se le vendió al barón de Rothschild, y
y él puso una suma algo así como de 2 millones de euros actuales para la compra de esto. Y enseguida se hizo famoso este tesoro por la cantidad y la opulencia que mostraba, y decidieron, la gente empezó a reclamar el Estado italiano: ¿cómo puede ser que se llevaran todo esto y no hicieron nada? ¿Y cómo puede ser que se lo den así nomás? Miren lo que es, y lo tienen ellos, no lo tenemos nosotros. Bueno, a partir de ese momento las leyes cambiaron en Italia. Fue en ese momento, esto fue un originador del cambio de leyes. Y el barón de Rothschild muy amablemente donó su colección al Museo del Louvre para que lo tengan ellos. Esto está exhibido ahí. Pero vamos a lo que nos interesa. Dentro de lo que había, además de la vajilla tan opulenta, había un tesoro de monedas, unos 1000 denarios aproximadamente, la mayoría de Nerón. 1000 denarios, 1000 aurios, perdón. Estas monedas de oro son muy particulares, son muy lindas, como ven esa entonación que tiene. No hablemos de pátina porque no podemos decir que es una pátina. El oro es un metal noble, no se oxida, no se corroe, no está con la pátina que vemos en las monedas de plata, de cobre o otro metal. Pero sí tiene impurezas, y las impurezas sí se oxidan. Bueno, el ambiente sulfuroso, la ceniza, todo el contacto que tuvo este tesoro, logró que se generara esa tonalidad tan hermosa y característica. Es una tonalidad medio rojiza, no sé si se logra apreciar, pero bueno, hoy en día las monedas del tesoro de Bosco Reale son extremadamente coleccionables, son muy buscadas, y monedas que no tienen que ver con el tesoro de Bosco Reale, pero que están con el periodo y tienen una tonalidad, llegan incluso a ofrecerse como si fueran del tesoro de Bosco Reale. La verdad que es una pieza, es de las pocas monedas de oro que se puede clasificar que pertenece a un tesoro o no, dentro de todo, ¿no? Haciendo esta salvedad. En Herculano, como les decía, el primer día fue muy distinto de Pompeya. En Herculano directamente, el primer día, al estar tan cerca del Vesubio, hubo una especie de alud de lodo, de cenizas, lava, todo un tremendo lodazal que pudieron salvarse la gente, porque entendió de inmediato que no debía quedarse, que no podía refugiarse en las casas, que no podía hacer nada más que correr. Hasta 1981 se creía que se habían salvado todos, porque no encontraban, en las casas no encontraban gente, no encontraban muertos, no encontraban cuerpos. Entonces se pensaba que habían sobrevivido todos los habitantes de Herculano. Sin embargo, en 1981, en lo que era el muelle del puerto de Herculano, encontraron unos 300 esqueletos apiñados, seguramente esperando las naves de Plinio que vinieran a rescatarlos. Lejos, pero no tanto, de ese lugar, encontraron un esqueleto que se lo conoce como esqueleto 26, pero también se le dice el legionario de Herculano, porque tiene un cinturón con su gladius. Tiene un saco con herramientas de carpintería, una espadita, un pugio, y bueno, se lo creía que era un legionario por este tema. Análisis posteriores a los huesos se dictaminaron que tenía entre 40 y 45 años, un estado de salud bastante bueno, y que tenía un desgaste entre las piernas, con lo cual ya se empezaba a acotar un poco el rango y se podía decir que podía haber sido un carpintero naval, una persona que se sube a las jarcias de los barcos para hacer sus arreglos y que tenía una buena posición. Se encontró un bolsito que tenía unos 3 aurios y unas 12 monedas de plata, lo cual es una suma importante. Un legionario normal ganaba algo así como 20-25 denarios por mes. Entonces esta persona estaba llevando o los ahorros de su vida o era una persona acaudalada. Se pensaba que eran los ahorros de su vida. A él lo agarró el flujo piroclástico, se puede ver esta parte del omóplato y la cabeza, especialmente cómo lo tumbó y le abrazó completamente esto. Es parte del análisis forense, ¿no? Se calcula que a 80 kilómetros por hora lo aplastó y lo tiró contra el piso, está en la posición de impacto directamente. Y acá tenemos el detalle de lo que decía recién, lo que se había encontrado. Ese es el cinturón.
y acá el bolsito donde estaban sus monedas. Como ven, no las separaron, no tengo fotos de las monedas porque está así exhibido. Se llegan a ver solamente los áureos ahí. Y un poquito las monedas de plata. Bueno, les hizo ruido a la gente y estas monedas, pero además todo el cinturón, los dos cinturones son con incrustaciones de oro en plata, el cuero, y es muy lindo como para que alguien normal lo tenga. Entonces hoy en día se cree que este no era un legionario, no era un carpintero, sino que era un oficial naval de alto cargo, de alto rango, de los que mandó Plinio a tratar de ayudar a la gente. Cerca de él se encontró un bote incluso. Así que no se puede afirmar a ciencia cierta, pero más o menos se puede relacionar una cosa con la otra, ¿no? Se puede intuir que viene por ese lado. Dentro de las cosas que hay, volvemos a Pompeya, está la llamada Casa del Bracciale de Oro. El bracciale es un brazalete. Esta casa en realidad se sabe por un grafito que se encontraron en las paredes, que fue de un tal Marco Rufo. Pero se lo conoce como la Casa del Bracciale de Oro, el brazalete de oro, porque encontraron en el brazo de la mujer ese brazalete, que ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Son 610 gramos de oro puro. Así que pasó un segundo lugar el nombre del dueño de la casa, ¿no? Se lo encontraron en el vano de una escalera, escondidos. Se ve que han tratado de refugiarse de toda esta ceniza, de todo este humo feo, pero cuando entraron los gases tóxicos directamente los aniquilaron y el flujo piroclástico los hizo tomar esa posición que se conoce como posición de boxeador. Cuando un calor abrasador impacta a una víctima, queda con esos puños agarrados así. La madre también, esta es la mujer que tenía el brazalete, una criatura y un nene un poquito mayor. Esto se cree que es la familia, no los sirvientes, no otra gente que no fueran los dueños de la casa, porque es una familia. Y junto a ellos se encontró también un tesoro. Ahí tenemos una imagen de 1974 de cuando se encontró, que tenía unos 40 áureos y 172 denarios. Acá está el detalle de brazalete, de 2 cabezas de víbora mordiendo este medallón, que aparentemente sería Selena o la diosa luna de los romanos. Por las estrellitas se puede intuir que está relacionado. No está 100% aclarado, pero se cree que es Selene. Bueno, y junto con estas piezas un cuaternio. Cuaternio hay 3 en la historia, o sea, 2 de origen italiano y 1 de origen francés. Este es uno de ellos. Se encontró en esa casa, en ese tesoro, o sea que esta familia era realmente adinerada. O sea, recuerden que yo les había dicho que 21 denarios por mes ganaba un legionario, y esta familia tenía el equivalente, si pasamos todo a denarios, 1.172 denarios. Es un número. Y curiosamente tenían una moneda de cobre chiquitita, un cuadrante, que es la denominación más baja e inexistente de todo el monetario. No se sabe por qué. Se ve que en el apuro manotearon todo y había una de esas chiquitas y quedó, ¿no? Pero bueno, entonces el monto correcto es 1.172 y un cuadrante. Este es un cuaternio augusto. Esto no se usa para pagar el pan o ir a hacer compras al supermercado. Esto es un signo de opulencia. Eso me lo dio alguien, miren lo que tengo, es de exhibición. Es nada más que simbólico, mucho más que monetario. Un medallón del emperador Augusto, obviamente, y ya estamos hablando, en el 79 habían pasado varios años de la muerte de Augusto, ¿no? Y está casi impecable. Y bueno, dentro de ese tesoro, dentro de esos denarios, había 2 denarios que llamaban la atención porque eran de Tito. Tito es César, mientras está en vida Vespasiano, su papá, pero cuando muere Vespasiano, asume Tito y lo nombra el 24 de junio del 79. Recuerdo la fecha de esto, fue el 24 de agosto, o sea que si pensamos un poquito, a 240 kilómetros de Roma llegaron 2 monedas recién hechas en un lapso de 2 meses. O sea, ya eso de por sí es bastante fantástico, ¿no? Bastante difícil de entender, de creer que sea así. Hoy en día no conseguimos monedas de este año al poco tiempo que inicia el año.
y aunque vivamos en la capital o lo que fuere. Bueno, como ven, el estado es bastante deplorable, no es una moneda muy linda. Yo acá le puse otra para que tengan de referencia más o menos como debería verse. El reverso, quizás no están muy familiarizados, pero el reverso son la titulación del emperador. O sea, estos son los títulos que el emperador ya tenía. Como Tito ya había trabajado con el padre como mano derecha, ya tenía varios de estos títulos a la hora de asumir la púrpura como Augusto. Entonces, lo que vemos acá que ya tenía la tribunitia potestas, que es uno de los títulos, el imperator es también otro de los títulos, 14, y cónsul por séptima vez. O sea, todos estos títulos se van sumando, le van agregando un poquito más, algunos son anuales, otros son según las circunstancias, pero bueno, lo importante acá, para no confundir demasiado, es que hay 3 leyendas de reverso, en realidad debería decir acá, 3 emisiones. La única diferencia es que, como ven acá, no tiene el Pater Patriae, el PP, Pater Patria, padre de la patria, un título honorífico que se le da, o sea, entre este y este solamente el Pater Patriae, y entre este cambia el imperator que pasa a 15. Este tesoro, como dije, se encontró en 1974. En 2003 se hizo una catalogación del tesoro y los catalogadores de ese entonces dijeron: para mí acá lo que se lee es la tercera leyenda. Imperator 15, cónsul por 7, Pater Patriae. No se alcanza a ver ahí el Pater Patriae, pero si lo limpiamos va a aparecer. No se alcanza a ver ahí el 15, la XB corta, porque no le entra el espacio en la colita del Capricornio. Muy tirado de los pelos, pero en 2006... Stefani en este caso, otra investigadora, otra arqueóloga, ratificó lo dicho, diciendo que bueno, que sí, era una moneda. Y esta titulatura se sabe porque tenemos un diploma de un legionario en Egipto, un veterano, que le da un diploma que dicen mantiene esta titulatura hasta el 8 de septiembre. Con lo cual, si esta moneda es de esta titulatura, por lo menos hasta el 8 de septiembre no había entrado en ebullición y movería la fecha del 24 al 8 de septiembre. Pero en 2013 hubo una exhibición de Pompeya en el British Museum y ahí tuvieron posibilidad de hacer fotos en HD, escaneos, revisiones. Agarraron monedas y compararon cuños en que encontraron un macheo, o sea, cuños iguales para el reverso, y en el reverso que encontraron se pudo asegurar totalmente que esta moneda no es la de leyenda de la emisión 3, sino que es una de la 1. Ni siquiera tiene acá el Pater Patriae, no va a verse ni por más que lo limpien. Y sí, en los ejemplares del British Museum se ve acá que tiene espacio para hacer el 14. Entonces, durante un periodo de casi 10 años, los numismáticos creímos que habíamos encontrado el Santo Grial, que definitivamente probaba que la fecha de la erupción había sido otra, que no era el 24 de agosto, y por lo menos debía moverse hasta el 8 de septiembre o más. Con lo cual también cerraría de que tuviera más spam para llegar la moneda desde Roma hasta la ciudad. Pero en 2013 un numismático serio tomó las cartas en el asunto y pudo probar que no, que efectivamente está una emisión común, que es llamativo que haya llegado tan pronto, pero que la fecha no se podía mover en base a esta moneda. En 2018 se encontró este grafito que está fechado en las 16 de las calendas de noviembre, o sea, es el 17 de octubre de nuestro calendario. Como ven, está escrito en carbón, que es un material bastante endeble, por lo tanto se cree que esto fue que fue escrito en el 79 después de Cristo, con lo cual esto en todo caso sería una fecha bastante más plausible para decir que fue la erupción del Vesubio. Y con esto ya nos despedimos. Muchas gracias a todos por su atención.